Bienvenidos amigos televidentes a Pensamiento Crítico aquí en Ecuador TV. El día de hoy tendremos como invitado al señor Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, Cordicom. Recordemos que una de las propuestas de las enmiendas constitucionales tiene que ver con la comunicación como servicio público. Este es un tema que se viene debatiendo desde hace mucho tiempo atrás, incluso mucho antes de la propuesta de las enmiendas constitucionales. Y le pregunto, primero lo saludo a Patricio Barriga. Patricio, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y te pregunto lo siguiente, Patricio, este es un tema que ha generado no solo polémica, sino también confusión. La comunicación como servicio público. Para Marcelo Larrea se confunde servicio público con servicio al público. Y por otro lado dice que en el momento que esta enmienda se apruebe, la comunicación va a ser prácticamente oficial con el ánimo de construir una información y pensamiento único. ¿Qué dice Patricio Barriga, el principal de la Cordicom? Gracias, Carlos, y un saludo a la audiencia de Ecuador TV y de Pensamiento Crítico. Muchísimas gracias una vez más por la invitación y por la oportunidad de desentrañar lo que deliberadamente se ha intentado posicionar desinformativamente como un tema que genera cierto temor o miedo, cuando estamos hablando más bien de ampliar los derechos que tenemos todas las personas a la comunicación y a la información. La comunicación como un servicio público está ya en la ley orgánica establecido y está vigente desde hace 2 años y un poco más, cuando entró en rigor, cuando entró la ley orgánica de comunicación después de haber sido debatida 4 años en la Asamblea Nacional. De tal modo que la propuesta es que tenga visibilidad en la Constitución de la República, en el rango constitucional. ¿Para qué? Para asegurar este derecho. Para eso es lo que estamos nosotros peleando como institución, toda vez que este Consejo de Regulación es la entidad que se encarga justamente de la promoción y de la defensa de los derechos de la comunicación y la información que tenemos todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Te interrumpo, Patricio, disculpa que te utee, pero no vamos aquí a almadenar algo cuando hay una relación de amistad de hace mucho tiempo. Y me siento más cómodo así. Bueno, vamos a lo siguiente. Si la ley orgánica de comunicación ya establece la comunicación como servicio público y las leyes deben construirse al amparo de la Carta Magna, que es la Constitución, ¿por qué recién se piensa entonces en incluir en la Constitución la comunicación como servicio público? ¿Ahí no hay una incoherencia en la jurisprudencia constitucional? No, al contrario. Yo creo que justamente cuando hablamos de desinformación es eso. Nos han dicho que ahora la Constitución tiene que someterse a la ley, cuando ha sido al revés. La ley ha estado perfectamente alineada a lo que manda la Constitución de la República, que en su artículo 314 permite la creación de otros servicios públicos mediante ley. Y la Ley Orgánica de Comunicación así lo hizo y está establecido en los artículos 5, 71 y 84. De tal modo que ese alineamiento es perfecto. Lo que nosotros estamos buscando es que se manifieste explícitamente en el rango constitucional de que la comunicación es un servicio público para que no se echen abajo la ley. Es decir, ya ha habido voces que están diciendo que lo primero que se tiene que hacer luego de dentro de esta campaña anticipada políticamente, refiriéndome a derogar la Ley Orgánica de Comunicación. Y claro, será mucho más difícil si está en el rango constitucional. Porque tendrían que reformar de nuevo la Constitución. Ahora, pero hablemos más allá de la necesidad de crear el marco constitucional para blindar la Ley Orgánica de la Comunicación y más allá de la ley, lo que dice Patricio Barriga, principal y presidente de la Cordicom, es garantizar el derecho a la comunicación de parte de los ciudadanos. Hablemos ya de la aplicación en sí. ¿Cómo garantizar ese derecho de los ciudadanos? Porque hay una preocupación. Dice, bueno, es que se quiere controlar la comunicación, se quiere tener esa información única para crear ese pensamiento único, de acuerdo a lo que dijo Marcelo Larrea en el 2014. Los servicios públicos son garantías para el ejercicio de los derechos, exactamente. Y en esa línea, ya desde hace 2 años tenemos una ley orgánica de comunicación, no que está controlando, sino que está vigilando
está desarrollando el derecho de las personas a la comunicación y la información y cuáles son esos derechos. Por ejemplo, el derecho a la rectificación y a la réplica, que vemos que muchos medios de comunicación, y esto desde la experiencia de haber visitado territorio, los medios locales y regionales dan cabida ya a las demandas ciudadanas, sin que inclusive haya la mediación de la institucionalidad creada para ello, es decir, la Superintendencia de Información y Comunicación. Los derechos de nuestros pueblos y nacionalidades. Desde el 2013, que entró en vigencia la Ley Orgánica de Comunicación, existe la obligación por parte de los medios de destinar al menos el 5% de contenidos de manera diaria dedicados a la interculturalidad, y nosotros hemos desarrollado ese derecho diciendo cuáles son aquellos parámetros para que el productor independiente o los propios medios de comunicación puedan construir esos espacios de la mano con los propios pueblos y nacionalidades. De hecho, ese reglamento tuvo esa contribución de las voces de los representantes de los pueblos afro-montubios y de los pueblos y nacionalidades indígenas. El derecho de los grupos de atención prioritaria, como por ejemplo el de las niñas, niños y adolescentes, de tener allí contenidos libres de violencia, libres de discriminación, en franjas horarias perfectamente distinguidas para los distintos públicos, franjas familiares, de responsabilidad compartida y de adultos, de tal modo que esos derechos es lo que estamos defendiendo en este momento y que pretendemos que en ese rango constitucional queden aún más protegidos. Okay. Ahora, tuve la oportunidad de participar en el lanzamiento de un libro de un extraordinario periodista argentino, que ya es más ecuatoriano que una humita, Jorge Mazuco, y en la Universidad Católica de Guayaquil, y en aquel foro hubo una pregunta, es en relación casualmente al servicio público, a la comunicación como servicio público, y una de las asistentes a ese foro decía, es que se está confundiendo el servicio público, se lo está tratando como el agua potable, como la electricidad, entonces se va a regular el tipo de información que se va a transmitir. Eso fue una inquietud que se planteó. ¿Qué diría el presidente Correa? Bueno, ya está regulado, insisto, creo que en ese afán de confundir justamente los temas, es que no se ha tomado en cuenta que ya existe esa regulación y por supuesto esa vigilancia y control de la Ley Orgánica de Comunicación a través de la institucionalidad de la Superintendencia de Información y Comunicación. Pero regulación que no es igual a limitación de la información. De ninguna manera, lo que estamos hablando siempre es de la garantía del ejercicio de los derechos y la protección de esos derechos. Creo que deliberadamente se ha intentado, quizás de manera denostativa o descalificativa, decir, ahora le van a poner a la comunicación en el mismo nivel de la provisión de servicio de agua potable o de saneamiento. Bueno, al final del día también el agua potable es un derecho de los pueblos, de derechos de salud. Y efectivamente está garantizado a través de la provisión de ese servicio, a través de empresas públicas, privadas o comunitarias. En este caso es exactamente lo mismo con la comunicación, que puede ser provisto por empresas públicas, por medios de comunicación privados o por medios de comunicación privados. De tal modo que lo que en el fondo se está buscando, insisto, es garantizar, asegurar y blindar ese derecho que tenemos las personas a la comunicación y a la información. En caso contrario, volveríamos a lo que fue efectivamente la comunicación social, que en algún momento extravió sus principios de responsabilidad, en donde lo más importante era la plata que se metía el empresario mediático en los bolsillos, sin importar que allí, a través de la programación, a través del diseño de esos contenidos, de esa parrilla de programación, se vulneren los derechos de las personas. Ahora, es decir, podríamos nosotros, bajo esa misma lógica, lo que era antes, poner en horario familiar el asesinato en vivo y en directo de una persona. Por supuesto, generando un ambiente de violencia o promoviendo o incitando la violencia. Yo creo que eso es importante también señalar. Lo que nosotros estamos ahora defendiendo a través de esta propuesta de enmienda es justamente aquello de blindar, de proteger aún más, de ampliar los derechos de todas las personas a la comunicación y a la información, de una comunicación que evidentemente tiene que observar y respetar los derechos humanos. Ahora, la comunicación va más allá de la información. La comunicación yo la entiendo como una comunicación interactiva. Y esto en tiempos modernos. Antes se transmitía la información en términos de una noticia
y teníamos una audiencia que era pasiva. ¿Cómo esta enmienda constitucional permitiría no solo garantizar el derecho a la comunicación, sino también tener una audiencia activa que interactúe con el medio de comunicación? Bueno, de hecho, cuando estamos hablando de democratizar la comunicación, estamos hablando también de democratizar el espectro radioeléctrico. Y cuando las personas que están buscando, sean personas naturales o jurídicas, están buscando acceder a una frecuencia, tienen que cumplir con un compromiso con sus audiencias a través de un proyecto comunicacional. Y en ese proyecto comunicacional está allí justamente la obligación que tiene quien está postulando por esa frecuencia de respetar lo que establece la ley, las cuotas de producción nacional independiente, de interculturalidad, el derecho de nuestros artistas de difundir su talento y, por supuesto, todo en función también del respeto a los derechos humanos y el derecho de las personas, con la posibilidad y el establecimiento de mecanismos de accesibilidad a esos medios de comunicación. Esta democratización que tú hablas genera inclusión económica y movilidad social en territorio a través de esta redistribución de frecuencias. Absolutamente. Creo que de hecho cambia esas relaciones de poder y de propiedad de los medios de comunicación, antes hiperconcentrados. Ahora, y debemos decir enfáticamente, con la vigencia de la Ley Orgánica de Comunicación, entre el 2014 y 2015, inclusive han aparecido nuevos medios, 46 nuevos medios de comunicación. Algunos de ellos que son canales propios en los servicios de audio y video por suscripción y algunos medios de comunicación impresos, periódicos y revistas. Y esto es importante porque allí se multiplican las voces y las opiniones. Creo que allí damos cuenta de la diversidad que tiene este país y la posibilidad también de acceder a otras fuentes de información que nos permitan a nosotros formarnos un criterio mucho más redondo respecto de la realidad. Y por supuesto, esa información de calidad, porque es eso, debidamente contextualizada, debidamente verificada, contrastada, confrontada, es lo que nos va a permitir a nosotros recibir información de calidad para tomar decisiones correctas en nuestra cotidianidad. Y ya para terminar, y en esa línea de pensamiento, pero ese concepto de democratización, que es una intención de buena fe y es de justicia social también, ¿no se contrapone con la realidad cuando hablamos de medios comunitarios que no se han podido constituir y crear casualmente por la falta de oportunidades en términos de acceso a financiamiento, el know-how de una operación? Es decir, no hay en la realidad barreras que impiden la construcción de esos medios comunitarios que tienen que ver también con la democratización y el acceso. Así es, y de eso se trata. Justamente el desafío y el reto que tiene esta institución es de eliminar esas barreras, porque antes solamente era prácticamente el que tenía dinero en el bolsillo. Yo creo que aquí, a través de las medidas de acción afirmativa que se está generando, a través de propuestas que las está llevando a cabo el Consejo de Regulación, podemos eliminar esas barreras de entrada para que puedan muchas más organizaciones, comunas y comunidades que están interesadas en medios de comunicación y que ya las tenemos, de hecho, ya identificadas en el Consejo de Regulación, pues puedan acceder justamente a hacer estos emprendimientos, que no solamente se trata, insisto, de tener la disponibilidad de las frecuencias, sino también de tener un plan que les permita sostenerse en el tiempo. Y esa sostenibilidad viene de muchos lados. Y la posibilidad, por ejemplo, de tener publicidad, que podría ser un mecanismo interesante de ingreso y que lo establece la propia Ley Orgánica de Comunicación al establecer una obligación de parte de los anunciantes privados de consignar el 10% para medios locales y regionales, y que para el Consejo es importante también que se incluyan allí los medios de comunicación comunitarios, pero también la capacitación. Y de hecho nosotros hemos venido recorriendo el territorio justamente identificando dónde están estos interesados y proponiendo jornadas de capacitación y talleres que les permita a estas personas manejar adecuadamente ese medio de comunicación o de participar al menos en los concursos de frecuencias. Y con esto ahora sí termino, Patricio Barriga. A ver, el mundo de la comunicación no puede ser estático.
tiene que ser como todas las actividades que se realizan en la vida diaria, es decir, tienen que ser dinámicas. Hoy la comunicación ha cambiado, incluso hay alternativas de comunicación a través de esta red virtual, de la red global, del Internet. Esto significa hoy que los ciudadanos también hacen comunicación. ¿De qué forma entonces esta nueva realidad de la Internet obliga y exige a los medios de comunicación repensarse independientemente de una ley de comunicación? Bueno, de hecho creo que estamos viviendo justamente esos momentos y creo que la posibilidad también de una ciudadanía activa puede echar abajo esa ecuación perversa que antes tenía la televisión. La televisión igual banalización, televisión igual trivialización, televisión igual hegemonización, televisión igual falta de autenticidad. Yo creo que esto es importante porque inclusive la participación activa de los ciudadanos en los medios de comunicación y que está contemplado, y de hecho es uno de los principios fundamentales que guían los proyectos comunicacionales, es esa, la de la participación ciudadana y también la del control social. Yo creo que esto es importante porque a partir justamente de esa ciudadanía activa se pueden llegar a proponer nuevos formatos, se pueden llegar a proponer nuevos contenidos a disposición del público que vaya también a satisfacer esa necesidad de comunicación. Gracias, Patricio. Y esa necesidad de Gracias, Patricio Barriga, presidente de la Corte, por haber aceptado esta invitación. Por cierto, seguiremos debatiendo sobre este tema. Invitaremos a personas que piensan que la comunicación es el servicio público y a personas que piensan lo contrario para enriquecer este debate y que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Continuamos con Pensamiento Crítico. Muchas gracias.